Добрый день. Buenos días, bienvenidos a todos que Теме лекции, están aquí para esta charla, cuyo tema es tal vez para mí el más importante и который я y сам que yo mismo periódicamente lo considero y vuelvo a este tema. и этот вопрос, в Y общем-то, он esta pregunta no tiene un fin, а, dado que el espacio cambia, los ritmos cambian y se necesitan muchas correcciones в en las condiciones de la existencia de hoy en día. Y и considerando y tal vez nivelando muchos aspectos relacionados con el aprendizaje, con la realización нас, en determinados conocimientos, в общем-то, el концепция concepto del aprendizaje tal vez nos lleva к некому a cierta condición условию, которое que se llama tal vez perfeccionamientos, porque debemos aprender si no nos perfeccionamos en este aprendizaje. то есть это, Pero eso es una condición conceptual también de nuestra existencia, o por lo menos debe ser una condición conceptual, существование, что человек живет que el ser humano vive según las leyes del perfeccionamiento y no es secuencia de ciertos procesos básicamente biológicos, incluso no mentales. El aprendizaje debe llevar a la persona de eso, de dejar de ser una consecuencia, no tanto de los procesos energéticos, sino ni siquiera tanto los procesos mentales como biológicos, чтобы он para participar y manejar, gobernar las condiciones de su existencia y junto con esto с этим, собственно, y desarrollarse. El aprendizaje es aquello que debe perfeccionar a la persona. De lo contrario, иначе это не no es un aprendizaje, sino conjunto de ciertas herramientas o funciones или под что-то que no siempre se puede назвать и даже llamarse un formato humano o factor humano. так как Y dado que justamente nuestro aprendizaje кстати делает, forma формирует en nosotros la expresión de cómo мы nos posicionamos con respecto a nosotros mismos y hacia el espacio, con respecto al espacio. Y el aprendizaje verdadero siempre influye en nuestra conciencia, por lo cual la conciencia influye en nuestras funciones de comportamiento и на наш y en nuestro algoritmo de existencia. Pero ну, está claro que al mismo tiempo la conciencia se apoya en el cerebro y el cerebro también es una fisiología. Entonces esta fisiología se apoya en la fisiología de nuestro cuerpo. O sea, no podemos sacar algo al lado. это не значит, No se trata de leer libros и я становлюсь умнее y estoy fuera de mi cuerpo. в застойном состоянии. De todas formas, Вопрос первый. la primera cuestión es si aceptamos el significado de nuestro cerebro en el aprendizaje. Нашего мозга, так как Y no es tan fácil porque hay que expresar una actitud hacia el cerebro. да, мозг No tipo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es importante o no es importante el cerebro, sino se trata de qué es lo que hacemos con respecto al cerebro para que éste esté находился в таких en las tareas que le asignamos. ставим. И Y entonces nos va a quedar claro que hay que poner un determinado esfuerzo en el cerebro y eso es un momento muy importante. O sea, cualquier aprendizaje y el desarrollo es esforzarse, poner esfuerzos en el cerebro, dicho en otras palabras, enfocarse. то есть
Enfocarse significa poner esfuerzo en nuestro cerebro, y es algo que no tiene mayormente la sociedad moderna. Incluso si la persona aprende y aprende mucho, a veces el enfoque se confunde con tensión en el cerebro. O sea, cuando hay una gran cantidad de información que hay que recordar, pero no falta el punto con el cual hay que memorizar cosas. Y esta tensión en el cerebro no entiende a menudo qué es lo que queremos de este cerebro. Y eso es que un poco la persona mantiene la tonalidad del cerebro, pero no es enfoque. En el aprendizaje debemos saber aceptar, percibir los conocimientos, mientras que nosotros no podemos percibirnos a nosotros mismos en el proceso en que estamos participando. Por ejemplo, estamos sentados y no sentimos la forma de cómo estamos sentados. Miramos, pero tampoco comprendemos a dónde está enfocada nuestra mirada, nuestro foco. Y todo esto se puede referir al arte del aprendizaje. Ningunos conocimientos, ninguna experiencia nos ayudaría si no sabemos mantener la tarea. Y eso hay que comprenderlo, porque es algo completamente diferente que incluso recordarla es dificultad. Por ejemplo, la persona decidió, voy a hacer eso, pero no lo hace. Y es interesante. O sea, resulta que la persona no se percibe a sí misma. O sea, su expresión de hacer algo no estuvo dotada de su fuerza, de su voluntad. Y resulta que nuestro enfoque no solo no es suficiente para nuestro desarrollo, sino tampoco para nuestro funcionamiento. Y justamente este aspecto arroja a las personas al concepto del descanso, porque la persona en cualquier tensión sobreexcesiva no puede soportarla y empieza a buscar liberarse de esta. Y resulta que al no generar algo, la persona quiere descansar de eso. Una cosa es cuando en la infancia no percibimos esos procesos, otra cosa es cuando ya somos adultos. Si somos adultos, tampoco significa que podemos concebir los procesos, pero por lo menos debemos estar responsables de eso, porque generamos una experiencia de nuestra existencia, pero no generamos la habilidad de pensar, de analizar, que no nos permite ver a menudo el volumen con que nos encontramos. E incluso si podemos en la vida encontrarnos con personas que están dotadas de la experiencia, que nos pueden mostrar algo, pueden enseñar algo, eso no significa que podamos tomar eso que se nos ofrece. Es cuando nos encontramos con nuestra incapacidad, de hecho, mientras que hoy en día necesitamos saber encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra incapacidad. Y nuestro aspecto mental siempre se encuentra con el espacio exterior al que reaccionamos o hablamos de eso o nos involucramos en cierto proceso, por así decirlo, de señalación, de marcar
lo que se nos viene. Y a menudo зачастую отвлеченность estamos иными событиями, distraídos de ciertos acontecimientos y de esa manera nos distraemos, se distrae nuestra conciencia que resulta débil en los procesos que pasamos o hacemos делаем из нашего de nuestro cerebro, convertimos en una emoción. понятен, но это Pero tal vez eso es lo inferior que podemos ofrecer a nuestro cerebro. сделать и не Convertir de nuestro cerebro una emoción. Una cosa es cuando la emoción está relacionada con la física, con el cuerpo, con los vasos, pero otras cosas es con el cerebro que no solo se convierte en emoción, sino también в жизнь эмоции introduce esas emociones en nuestra vida. Incluso ni siquiera se trata de sentimientos como tal. снова мы при этом Pero al mismo уделяемся tiempo, de esa manera ganamos una experiencia reflectoria de la cual tal vez no podamos después salir.